En la clase anterior estábamos estudiando que la Torá llegó a los 50 días a partir del Pesaj que llevaron a cabo los hijos de Israel en Egipto. Y el día 14 también los hijos de Israel salieron de Egipto. A los 50 días, una vez que llegaron en el desierto de Sinaí, el Eterno permitió que los hijos de Israel recibieran la Torá, recibieran la instrucción. Torá significa instrucción, enseñanza. Esa enseñanza primeramente fue oral. El Todopoderoso, el Abacadosh, descendió sobre el monte Sinaí. Y en ese lugar, el Eterno dio a conocer las instrucciones, los mandamientos que debían observar los hijos de Israel en ese momento. Así que sucedió a los 50 días de la salida de Egipto. Después también observamos la relación de la fecha de los 50 días. El Eterno permitió que los hijos de Israel observaran, recordaran la palabra en el tiempo de la cosecha. Sin duda se acuerdan de la palabra que usamos, Behag Hakatzir, que quiere decir fiesta de la cosecha. Pero para referirnos de los primeros frutos que corresponde a la primavera, dijimos Bikure, significa primeros frutos. Muy bien, entonces el Eterno unió esta fecha. Los hijos de Israel, un día después del primer Shabbat de la fiesta del Pesaj, que observaran un tiempo muy importante, que en esa fecha coincide que empieza a madurar los primeros frutos, el Bikurim. Ahora, tenían que recoger una cantidad que en hebreo es omer, un omer de los primeros frutos para ofrecer al Todopoderoso, al Eterno, a nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué significa omer? Es una medida de volumen que se ha traducido como gavilla y que equivale 3.7 litros. Así que este cereal debe ser ofrecido al Todopoderoso. Llevar este homer al sumo sacerdote para que lo meciera en la presencia del Todopoderoso. El Eterno les dio a conocer a los hijos de Israel que no podían disponer de los primeros frutos sin antes haber ofrendado el homer. Una vez que hayan llevado a cabo esta ofrenda, entonces podían disponer de los frutos para alimentar. Ahora, esto es importante. No voy a detenerme más con respecto a la cosecha, sino
la relación que guarda el tiempo del fin de la cosecha. Es decir, los hijos de Israel tenían que contar el primer día después del primer Shabbat del Pesaj. Debían de contar 50 días. Primeramente tenían que contar 7 semanas, 7 Shabbat. Cada Shabbat equivale 7 días. Multiplicando los 7 días de Shabbat nos da 49 días. Y el Eterno dice, a los 50 días ustedes deben de celebrar un tiempo de convocación, una reunión, una fiesta que equivale el fin de la cosecha del primer ciclo de la primavera. Entonces, en ese tiempo, el Eterno dice, convocaréis una santa convocación, dice textual Reina Valera, pero significa un tiempo apartado para el estudio de la palabra, para la enseñanza. Y aquí está la bendición. El Eterno incluyó la palabra en esta festividad, porque el propósito del Eterno es que su palabra continúe en la vida de todos los hijos de Israel, ya sea en el Shabbat, ya sea en la cosecha, cualquier fiesta que el Eterno estableció, Él quería relacionar ese tiempo con el estudio de la palabra. El Eterno quería que los hijos de Israel recordaran vivamente a su palabra. No quiso el Eterno convertir el Shavuot como simplemente una fiesta de rutina, una fiesta de pasatiempos. El Eterno quería que el Shavuot estuviera presente su palabra. Ahora, hasta en ese momento la palabra estaba escrita en las 2 tablas de piedra y en los pergaminos. Así que era el deber de los sacerdotes, del sumo sacerdote, cada Shabbat, cada tiempo festivo, instruir a la gente, instruir a la comunidad. Pero la palabra se daba lectura, se enseñaba, se ministraba, donde se encontraban los sacerdotes, donde estaba el ministerio de los sacerdotes, donde se encontraba el Mishkan, mal traducido como tabernáculo. Así aparece en Reina Valera. No es la traducción correcta. Así que simplemente tenemos que mantener la palabra original Mishkan. Durante los días que los hijos de Israel permanecieron en el desierto, estuvieron cerca del Mishkan. El Mishkan se encontró en el desierto y las tribus de los hijos de Israel se mantenían alrededor del Mishkan. 3 tribus estaban hacia el oriente, 3 tribus hacia el occidente, 3 tribus hacia el sur y 3 tribus hacia el norte. En total son 12 tribus mientras se encontraban en el desierto de Sinaí. Pero cuando el pueblo se introdujo a la tierra prometida, en ese momento el pueblo se alejó kilómetros del Mishkan. El Mishkan se movió en diferentes lugares
hasta que el Eterno eligió Jerusalén, que era el lugar donde se edificó posteriormente también un lugar mal llamado como templo. Su nombre es Bet Hamikdash. Ese lugar el Eterno eligió para que todas las tribus de los hijos de Israel acudieran en todos los tiempos festivos para oír, para escuchar la enseñanza impartida por el sumo sacerdote o por los sacerdotes. Así que la palabra entonces hasta ahí estuvo escrita en las tablas de piedra y en rollos de pergaminos. Muy bien. Ahora tenemos la promesa de parte de Yeshua. Encontramos aquí en Hechos capítulo 1, cuando el Eterno permitió que Yeshua resucitara y no dejó que su cuerpo viera corrupción, sino que resucitó al tercer día, después de que fue sepultado, conforme a la Escritura. Yeshua apareció a sus discípulos, dice aquí la Escritura, durante 40 días. Ahora, asocien con todo lo que hemos visto del Pesaj. Hay mucha relación de la resurrección de Yeshua con el Pesaj, la fecha del Pesaj desde Egipto, el tiempo que el Abacados marcó para los hijos de Israel. Ahora, durante ese tiempo Yeshua estuvo con sus discípulos, instruyéndolos, repasando todo lo que les había dado a conocer previamente durante el ministerio que él estuvo con ellos durante 3 años anteriores. Ahora, Yeshua se prepara para ser alzado, para ir hacia los lugares celestiales. Quiero hacer un paréntesis aquí. Tenemos que ser cautelosos con la persona, la figura de Yeshua. Tenemos que verlo desde la perspectiva de la Escritura, no del comentario de alguien. Tenemos que estudiar la palabra, dirigirnos a la palabra y que sea la palabra que nos conduzca. Y no permitamos que la teología greco-latina tome control de nosotros. Recuerden, por más de 1690 años hemos estado o habíamos estado sujetos bajo esta información. Ahora, es doloroso romper porque hemos mantenido con esa enseñanza como una doctrina verdadera y pura. Pero tenemos que ver a la luz de la palabra en dónde radica el cambio, la diferencia entre las bases de Constantino del año 325 y la escritura, la enseñanza de Yeshua y los Shaliach, es decir, los apóstoles. Muy bien. Ahora encontramos pues a Yeshua diciendo de esta manera. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, te escribí acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. Se ha considerado que el autor de este libro fue Lucas.
el escritor del Evangelio, de las buenas noticias. Muy bien. Dice el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, es decir, hasta que Yeshua ascendió al cielo, después de dar mandamientos por la Ruach HaKodesh a los apóstoles que él había escogido, ante los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo. Claramente nos dice, se presentó vivo, con muchas pruebas decisivas, es decir, que no estaba muerto, que verdaderamente había resucitado, apareciéndoles, ¿cuánto tiempo? Durante 40 días, y hablándoles de las cosas concernientes al reino de Elohim, al reino de Dios. Así que Yeshua mantuvo contacto, comunicación con sus discípulos, con sus shaliach, apóstoles, durante 40 días después de la resurrección. Ahora, dice el siguiente versículo 4, y estando con ellos les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Jerusalén es el lugar, es la ciudad señalada por nuestro Padre Celestial. ¿Desde cuándo? Desde tiempos antiguos. Nuestro Abba Celestial eligió la ciudad de Jerusalén. Y en este caso, Yeshua, haciendo uso de ese mandamiento, les dice, no se retiren de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Es decir, el Padre dio la promesa, y luego lo único que hizo Yeshua es transmitir, ¿qué cosa? La promesa del Padre. No era que Yeshua dice, yo pienso hacer esto, yo quiero hacer esto. No, Yeshua dice, lo que recibí de mi Padre, les doy a conocer. Y en este caso, el Padre le dice a Yeshua, diles que voy a enviar una promesa. Voy a enviar mi Ruach HaKodesh, mi Espíritu Santo. Transmíteles. Entonces, lo único que hizo Yeshua es transmitir la promesa del Padre. Eso es lo que nos aclara. Muy bien. Y sigue diciendo, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó, hizo tevilá con agua, lavamiento con agua, pero vosotros seréis bautizados, lavados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, iba a purificar la vida de ellos. Y luego sigue diciendo ahora el versículo 6. Así pues, los que se habían reunido le preguntan, o le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos, igual que nosotros hoy en día, estamos ansiosos por la recuperación del Estado, de la reunión de las 12 tribus de los hijos de Israel. Esa es la promesa. Y lo primero que se acordaron los apóstoles es esta promesa. Querían saber. Ahora, la respuesta les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas. En otras palabras, Yeshua no negó, pero tampoco dijo en qué momento, porque dice, las épocas que el Padre puso
en su sola potestad. Es decir, el tiempo de la restauración de los hijos de Israel solamente corresponde ¿a quién? Al Padre Celestial. Él es el que va a decidir en qué época, en qué tiempo. Pero yo no, dice Yeshua. Yo no puedo decirles, no puedo adelantarme, decirles qué día viene esa restauración. Pero lo que sí digo, dice Yeshua, versículo 8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros la Ruach HaKodesh, pero se tradujo al griego, al latín y posteriormente al español como Espíritu Santo, pero su pronunciamiento original es Ruach HaKodesh. Hago énfasis por nuestros hermanos y hermanas que están iniciando en el camino. Muy bien. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dicho esto, fue alzado. Viéndolo ellos, una nube lo ocultó de sus ojos. Y mirando fijamente al cielo, mientras él se iba, se les presentaron dos varones con vestiduras blancas y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Yeshua que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo contemplasteis, yendo al cielo. Muy bien. Así termina esta primera parte. Antes de la ascensión de Yeshua, vemos que él promete la Ruach HaKodesh a sus apóstoles. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir Ruach HaKodesh? Es como algo líquido, suave, brisa santa, pero la palabra santa también es palabra greco-latina. Entonces decimos brisa kadosh, quiere decir que esa brisa es exclusivamente que viene del Padre. Se derramaría sobre los discípulos y esa es la promesa entonces de parte del Padre. Ahora, nos quedamos en esta hora con una pregunta. ¿Qué día habría de derramarse? ¿Qué día sucedería esto? Yeshua a los 40 días asciende. ¿Cuánto queda para Shavuot? 10 días. Así que entonces la promesa del Padre se daría en la festividad de Shavuot. Así que tenemos algo más todavía del día de Shavuot. El Eterno entregó su palabra, la Torá, en el monte Sinaí a los 50 días después de que salieron de Egipto, después de que celebraron el Pesaj en Egipto. Ahora, el Eterno también marcó a los hijos de Israel que celebraran la fiesta de la primera cosecha del año, que dijimos que se pronuncia Behak Hakatzir Bikure, que quiere decir la fiesta de la cosecha de los primeros frutos. En ese tiempo el Eterno relacionó su palabra también. Ahora
Tenemos otro evento más en el día de Shavuot. El Eterno entonces habría de derramar su Ruach HaKodesh a los creyentes.